Buenas tardes, alumnos. Vamos a hablar de la unidad número 8, que trata del tema de la prueba. Es una unidad muy importante. Nosotros hasta ahora, dentro de lo que es el programa, estuvimos viendo bolilla 6 y bolilla 7, lo que tiene que ver con las etapas introductorias del proceso de conocimiento. En la bolilla 8 vamos a ver la etapa probatoria, la forma en que las partes tienen que acreditar los hechos que son alegados justamente en los escritos constitutivos del proceso, y posteriormente en las bolillas 9 y 10 vamos a ver la etapa decisoria en la que el juez dicta la sentencia y los recursos que proceden contra la sentencia emitida por el juez. Esta bolilla número 8 es sumamente importante porque el tema de la prueba, ¿no es cierto?, es referente a la actividad que tienen que realizar las partes para acreditar la veracidad de los hechos que son alegados como presupuesto o fundamento de su pretensión o sus defensas o excepciones, y así tratar de convencer al juez, ¿no es cierto?, sobre la razón o la procedencia de su posición procesal. Muy bien. Tenemos que el vocablo prueba puede ser utilizado con distintos sentidos. En primer lugar, como referido a una actividad. En este caso nos estamos refiriendo a la actuación que deben desarrollar las partes para lograr la convicción del juez con respecto a los hechos alegados. Dentro de esta acepción, digamos, referida a la actividad, entraría también lo que es el concepto de la carga probatoria. La carga probatoria que la vamos a definir ahora un poquito más adelante. Como segunda acepción del vocablo prueba tenemos también a los medios probatorios, que son las formas o los instrumentos a través de los cuales la ley establece que debe cumplirse la actividad probatoria. Por ejemplo, los medios probatorios son la prueba testimonial, la prueba documental, la prueba pericial, etcétera, etcétera. También están regulados, por supuesto, en el código y los vamos a ir desarrollando más adelante. Y finalmente tenemos que también se alude al vocablo prueba como resultado cuando se considera que a través del cumplimiento de la actividad probatoria se ha logrado la convicción del juez con relación al hecho alegado. En este sentido estamos haciendo alusión específicamente a la finalidad que se cumple con la prueba. Por ejemplo, un justiciable puede afirmar que existe prueba de tal o cual hecho cuando en realidad solamente se ha producido una actividad ante el juez, que es quien en definitiva deberá evaluar y establecer si el hecho se encuentra acreditado o no. Es decir, que el fin de la prueba se cumple acabadamente con proporcionar al juez la certeza sobre un hecho, que es la creencia de conocer la verdad o de que su conocimiento se ajusta a la realidad, lo que le va a permitir emitir al juez una decisión respecto de la cuestión que es controvertida en la causa. Como les decía hace un rato, nosotros hasta ahora vimos en la bolilla 6 demanda y en la bolilla 7 las posibles reacciones que tenía el demandado. Como por vigencia del principio dispositivo, la aportación de los hechos es una cuestión que corresponde en forma exclusiva a las partes. Por lo tanto, el juez está vedado de investigar la existencia de hechos que no fueron alegados por las partes. Las partes alegan los hechos, el actor, conforme lo establece el artículo 335, el inciso cuarto, en los requisitos de la demanda, establece que el actor debe expresar los hechos en que se funde esa demanda, con la pretensión, ¿no es cierto?, también explicados claramente. El artículo 358, segundo párrafo del Código, que se refiere a los medios probatorios, también hace referencia a que las partes deben exponer con claridad los hechos que aleguen como fundamento de sus pretensiones o defensa, de igual modo y separadamente para cumplimentar las explicaciones o informaciones pertinentes que le fueran requeridas. A su vez, el demandado, en la contestación de la demanda, artículo 354 del Código, segundo y tercer párrafo, tiene la carga de reconocer o negar categóricamente cada uno de esos hechos, la autenticidad también de los documentos que son acompañados y la emisión o recepción de la correspondencia. Si mantiene silencio
respecto de estas cuestiones o contesta con respuestas evasivas, se deberá estimar como reconocimiento de la verdad de los hechos a que se refiere, salvo prueba en contrario. Es decir, el Código establece una regla específica para el juez de cómo tiene que juzgar esa conducta del demandado en caso de que mantenga silencio o una respuesta evasiva con relación a los hechos que son afirmados o alegados por el actor. Entonces, ¿qué constituye el objeto de la prueba? El objeto de la prueba son, en principio, los hechos. Y en la expresión hechos queda comprendido todo lo que puede representar una conducta humana, los hechos de la naturaleza en los que sí no interviene la actividad humana, las cosas o objetos materiales y cualquier aspecto de la realidad material, sean o no productos del hombre, y la persona física humana y sus estados internos, o por ejemplo estado de salud, conocimiento, voluntad, consentimiento. Ahora bien, ¿cuáles son los hechos controvertidos? Hechos controvertidos quiere decir que son alegados por la parte actora y a su vez negados en forma categórica por la parte demandada. Conforme lo decíamos recientemente, ¿no es cierto?, el demandado tiene la carga de negar o reconocer los hechos que son expuestos en la demanda. Y a su vez esos hechos tienen que ser conducentes. ¿Qué quiere decir que los hechos son conducentes? Que tienen que ser aptos para probar el presupuesto de hecho de la norma jurídica invocada como fundamento de la respectiva pretensión, defensa o excepción. En consecuencia de ello, ¿cuáles son los hechos que quedan exentos de prueba? Los hechos que no han sido afirmados por las partes, que obviamente no integran el objeto de la causa, los hechos reconocidos, o sea que fueron reconocidos por el demandado, respecto de los cuales no existe, digamos, ninguna cuestión a acreditar, los hechos que son presumidos por la ley, tampoco requieren prueba, los hechos notorios, que son aquellos incorporados en la cultura de un determinado grupo social, en una determinada época en la que se tramita el proceso, y los hechos inconducentes o superfluos a consideración del magistrado, ¿no es cierto? Que quiere decir que son aquellos hechos que no tienen una vinculación directa o no tienen relevancia respecto de la cuestión principal que se ventila en la causa. Muy bien, seguimos con el tema de la carga de la prueba. La carga de la prueba es una regla que establece el Código en la cual fija a qué parte le corresponde la actividad probatoria en relación a los hechos que fueron alegados, ya sea en la demanda, en la contestación, en la reconvención o en la contestación de ambas. Quien pretende acreditarse un determinado resultado jurídico va a tener que probar el hecho que configura el presupuesto de la norma cuya aplicación conduce a ese resultado. Si así no lo hace, asumirá conscientemente el riesgo de que se dicte una sentencia desfavorable como consecuencia de no haber convencido al juez sobre la procedencia de su respectiva pretensión, excepción o defensa. En estos términos, la prueba se presenta como un imperativo de propio interés, es decir, no constituye una obligación para la parte, pero sí resulta determinante justamente a la hora de que el juez logre su convicción y emita una decisión. La carga de la prueba opera en un doble sentido. En principio, como una regla de conducta para las partes. En este sentido, asume una función distribuidora, estableciendo cuáles son los hechos que corresponde probar a cada una de las partes. Así, el artículo 367, primer párrafo del Código, establece: cada una de las partes tendrá la carga de probar el presupuesto de hecho de las normas que invocase como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, siempre que tal norma determine que su pretensión resulte triunfante. La carga de la prueba también opera como una regla de juicio en el caso de ausencia o insuficiencia probatoria, indicándole al juez qué puede hacer para lograr
su convicción para lograr un conocimiento profundo sobre los hechos, o bien cómo debe fallar, es decir, contra quién debe fallar, contra la parte que tenía la carga de probar y no lo hizo en ese caso. Esta última regla viene a ser un sucedáneo de la prueba de los hechos que le permite al juez resolver sobre el fondo, evitando proferir una sentencia inhibitoria por falta de prueba. El artículo 367 del Código, en el tercer párrafo, dice: la distribución de la carga de la prueba no obstará a la iniciativa probatoria del juez o tribunal ni a la apreciación, conforme a las reglas de la sana crítica y la conducta observadas por las partes, de las omisiones, deficiencias de prueba o ausencia de la colaboración debida. El artículo 367, que desarrolla el tema de la carga probatoria, también se vincula con una regla establecida por la doctrina moderna de los últimos tiempos que se denomina carga probatoria dinámica. A tenor de este principio, la carga de la prueba se coloca en cabeza de quien se encuentra en mejores condiciones para producirla. Por ejemplo, en algunos casos, la prueba del hecho alegado por el actor resulta sumamente dificultosa para ésta, y en cambio se advierte que la prueba resulta más fácil para la otra parte, que es la demandada. Un ejemplo claro es el de los casos de responsabilidad civil médica, mala praxis médica, en los cuales al paciente le resulta sumamente dificultosa la prueba de la culpa médica, dado que no cuenta con los registros médicos, hojas de enfermería, historias clínicas, etcétera, etcétera. Y en cambio al profesional médico o al sanatorio, que son no demandados, que sí cuentan con esos registros, le resulta mucho más fácil acreditar la falta de culpa médica o que la prestación del servicio médico se hizo en forma correcta. En la audiencia preliminar, tal como lo establece este artículo 367, el juez debe advertir a las partes sobre las exigencias probatorias que pesan sobre cada una de ellas, pudiendo inclusive suspender la audiencia para que amplíen el ofrecimiento de prueba dentro de los 5 días. Asimismo, el juez deberá indicar en la misma audiencia cuáles medios de prueba los considera relevantes o de significación y van a fundar principalmente su decisión. Muy bien. En el tercer párrafo de este artículo 367 se establece también que la distribución de la carga de la prueba, como decíamos, no obstará a la iniciativa probatoria del juez o del tribunal, ni a la apreciación conforme a las reglas de la sana crítica, la conducta observada por las partes, de las omisiones, deficiencias de prueba o ausencia de la colaboración debida. El juez, ante el caso de ausencia probatoria en la causa o insuficiencia probatoria, tiene la posibilidad de dictar medidas complementarias de prueba, ¿no es cierto?, siempre respetando la sustancia de los hechos que fueron alegados por las partes, que se denominan medidas para mejor proveer, y que por supuesto están dentro de las facultades instructorias que tiene el juez en el artículo 50 del Código Procesal. Muy bien, ahora vamos a continuar examinando lo que son los medios probatorios. La actividad probatoria se va a desarrollar, como dijimos hoy al principio, conforme las formas o los modos que expresamente establece la ley. Es decir, la prueba se va a producir por los medios previstos expresamente por la ley y por los que el juez disponga a pedido de parte o de oficio, siempre que no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o de terceros, o no estén expresamente prohibidos o excluidos en el caso concreto. Los medios de prueba no previstos se diligenciarán aplicando por analogía las disposiciones de los que sean semejantes o en su defecto en la forma que establezca el juez. Así tenemos que nuestro Código Procesal regula distintos medios probatorios: la prueba documental, la prueba de informes, la prueba de testigos, la prueba de declaración de partes, la prueba pericial y la reconstrucción del hecho. Ahora vamos a referirnos a ellos brevemente, porque la verdad que cada uno
de estos medios probatorios daría para hablar por lo menos de una clase de varias horas, pero acá no tenemos un tiempo bastante acotado. Entonces voy a tratar de enfocarme específicamente en la regulación del código procesal y en los aspectos más prácticos de cada uno de estos medios. Empecemos por la prueba documental. Decíamos que la actividad probatoria supone un proceso de reconstrucción de un hecho histórico, ¿no es cierto?, donde las partes ofrecen al juez elementos para que él pueda formar su convicción respecto de la veracidad o la existencia o las modalidades de los hechos que han sido alegados por las partes. Dentro de esa actividad, la prueba documental es la que se presta a través de objetos materiales que son capaces de generar en el observador la idea de la existencia o modalidades de un hecho o un acto. Por ejemplo, una carta, por ejemplo, una fotografía, un contrato, una película cinematográfica, un archivo digital, un mapa, etc. Documento entonces es toda representación material destinada e idónea para reproducir una cierta manifestación del pensamiento. La oportunidad para ofrecer la prueba documental, como ya lo vimos en bolillas anteriores, donde se desarrolló la demanda y la contestación de la demanda, la reconvención, etcétera, y las otras posibles opciones que tiene el demandado, es justamente al momento de presentar la demanda, la reconvención o con la contestación de ambas. Puede ocurrir que se trate de objetos que no sean escritos, no sean papeles, ¿no es cierto?, y que por su naturaleza requieren la práctica de una prueba complementaria. Por ejemplo, el caso de una filmación. En ese caso el juez va a tener que designar una audiencia con fecha, día, hora y lugar, ¿no es cierto?, en el que citará a las partes para la reproducción justamente de esa filmación. En estos casos bastará que la parte se limite a mencionarlos y a referir el contenido en los escritos iniciales. El código también refiere, cuando habla de la prueba documental, a la exhibición de documentos. Dice, las partes y los terceros tienen la obligación de exhibir los documentos que se encontraran en su poder y fueran esenciales a los fines de la resolución de la causa. De tal modo que si el documento existe y no es exhibido por quien lo tiene en su poder, la contraria, conociendo su existencia, puede requerir que el juez ordene su exhibición o agregación, fundando el pedido en la importancia de esa prueba a los fines de demostrar los hechos que alega. Esto está previsto en el artículo 373 del Código Procesal. Del mismo modo, el Código prevé la situación en la cual los documentos estén en poder de las partes o de terceros. Si el documento se encontrara en poder de una de esas partes, la otra parte podrá solicitar que se intime su presentación en el plazo que el juez determine. Cuando por otros elementos de juicio resultare manifiestamente verosímil su existencia y contenido, la negativa a presentarlo va a constituir una presunción en su contra, conforme lo establece el artículo 374. El artículo siguiente se refiere a los documentos que pueden estar en poder de un tercero. Si el documento que debe reconocerse se encuentra en poder de un tercero, se le va a intimar también para que lo presente. Si lo acompañare, podrá solicitar su oportuna devolución dejando copia en el expediente. El requerido, el tercero, podrá oponerse a su presentación si el documento fuere de su exclusiva propiedad y la exhibición pudiera ocasionarle perjuicio. Ante la oposición formal de este, no se insistirá en el requerimiento, es lo que establece el artículo 375 del Código.